del movimiento voluntario. Entonces, ustedes van a ver que para realizar un movimiento, el movimiento voluntario, necesita de varias partes, ¿no es cierto? Primero, que hay un plan, una planificación del movimiento que quieren realizar. Segundo, debe tener una postura adecuada, ¿sí? O sea, que tenga un fondo adecuado para poder realizar el movimiento con mayor eficiencia. Y en tercero, el sistema nervioso central debe también coordinar la acción de los diferentes músculos involucrados para que el músculo se pueda realizar en forma suave y precisa, ¿no? Cuando hay un movimiento coordinado, cuando se hace un movimiento en forma suave y precisa. Al final, todo va a depender, ¿sí?, del patrón de descarga de la motoneurona alfa. Y pregunto, los que han avanzado, ¿qué es la motoneurona alfa? ¿Dónde está ubicada y cuál es su función? Porque la motoneurona alfa es considerada, o sea, el movimiento va a depender del músculo estriado, ¿sí? Y la contracción del músculo estriado depende de la motoneurona alfa, que es la vía final común de numerosas vías, de la vía piramidal, de la vía cerebelosa, de mismas fibras que están en la médula que son las interneuronas, del cerebelo, información de los usos musculares, del órgano tendinoso de Golgi. Toda esa información ascendente y descendente converge en la motoneurona alfa. ¿Dónde está ubicada la motoneurona alfa? Porque si han hablado de Parkinson, llevó esa parte y habrá hablado de la vía piramidal al menos, ¿no? ¿Dónde? O sea, vamos a seguir viendo. ¿Han visto, quiero ver, o sea, las vías sensitivas? ¿Saben usted cómo está? Pues si no, al paso que van, yo le he dicho de los casos que yo pido son como casos clínicos, pero o sea, pero al menos hay cosas que se realizan en la práctica. La vía espinotalámico anterolateral, por ejemplo, ¿qué tipo de sensación conduce, doctor? La vía espinotalámico anterolateral. ¿Qué sensaciones conduce? La vía del cordón posterior, doctora, ¿qué información conduce? ¿Tú qué dices? ¿Estás de acuerdo con la doctora? ¿Cuál? La espinotalámico anterolateral. Tacto, ¿qué más? ¿Qué más? Ay, ¿qué es mucho bonito en forma renal? ¿Qué son hermanas? ¿No? A ver. Doctor. ¿Ah? Ya, ¿qué información lleva la vía espinotalámico anterolateral? Dolor. Percepción. Dolor y temperatura. ¿Y la vía del cordón posterior? Tacto. ¿Qué más? ¿Y qué es la propiocepción? ¿Qué es la propiocepción? Es la conciencia o la percepción que tú tienes de la ubicación de tus diferentes segmentos corporales en el espacio. Esa es la percepción. Porque yo te puedo decir cierra los ojos, con los ojos cerrados tú me puedes levantar el brazo derecho, te puedo decir o ponme el pulgar, levanta la pierna izquierda, ¿no? Porque tienes dentro de la corteza somatosensitiva una percepción de cuál es la ubicación de los siguientes, de los segmentos corporales. Y cuál es, así como hablamos de la célula ciliada, el órgano de corte, la audición, ¿cuál es el órgano sensitivo para la propiocepción? ¿Cuál es el órgano sensitivo para la propiocepción? Soto, el órgano sensitivo de la propiocepción, ¿cuál es? Que participa en la propiocepción. Vamos a ver, ¿no? Bien, entonces, hemos visto cómo ocurre, o sea, realizar un movimiento involucra una serie de etapas: planificación de las secuencias motrices, ¿no es cierto?, un fondo postural adecuado para que el movimiento pueda ser realizado con eficiencia,
y la coordinación, ¿no es cierto?, de diferentes grupos musculares para que el movimiento pueda ser realizado en forma suave y precisa, ¿no? Y vemos que la vía final común de todas las vías que participan, córtico espinal, vestíbulo espinal, la vía del cordón posterior, ¿no es cierto?, va a ser la motoneurona alfa, que es la motoneurona que va a dar inervación a las fibras extrafusales del músculo, porque también hay fibras intrafusales, ¿ya? Bien, entonces estos son los objetivos, elemento de reflejo miotático, de qué manera la actividad neuronal motora lo van a leer, ¿no? Pero vamos a comenzar a hablar sobre los reflejos, propiedades generales de los reflejos, ¿no es cierto? Porque la unidad básica de la actividad refleja integrada viene a ser el arco reflejo. Y hay una diferencia entre el acto reflejo y el arco reflejo. Como usted está más avanzado, le voy a hacer la pregunta para ir soñándolo. Doctor, ¿qué es el arco reflejo y qué es el acto reflejo? Doctora, ¿acto reflejo y arco reflejo es lo mismo? ¿Son diferentes? ¿Es lo mismo? ¿Es algo diferente, doctora? ¿Es lo mismo o no? A ver, ¿qué es el arco reflejo y qué es el acto reflejo? El arco reflejo es el movimiento hacia... Es un espejo que va del movimiento. El acto reflejo es un acto involuntario, es una actividad involuntaria frente a un estímulo adecuado. Ese es el acto reflejo. Y el arco reflejo son los componentes del arco reflejo. ¿No es cierto? Como ven ahí a continuación, un órgano sensitivo, que en el caso del reflejo va a ser el uso muscular, que genera, ¿no es cierto?, un potencial generador. Si este potencial generador del uso muscular alcanza una magnitud adecuada, se produce ¿qué cosa? Un potencial de acción a nivel de la neurona aferente. En este caso, esta neurona aferente, ¿qué sería? ¿A qué representaría esta neurona aferente? ¿Ah? Ya, ¿y dónde está ubicada la primera neurona sensitiva? Tienen que hacer sus esquemas. Este es el ganglio de la raíz dorsal. Yo digo siempre el primero, o sea, la neurona. Y eso lo hemos hecho en teoría. La neurona del ganglio dorsal es una neurona pseudomuscular que tiene un axón, ¿no es cierto?, que va a ramificarse. Va a tener un extremo dendrítico, que es el que va a estar en contacto con los órganos sensitivos, y va a tener un extremo axónico, que es el que se va a dirigir hacia el sistema nervioso central para hacer sinapsis, ¿no es cierto?, con una neurona motora. ¿Y por qué hablamos primero, cuando hablamos del control motor, ¿no es cierto?, de la postura y el movimiento, por qué hablamos de los reflejos? Porque los reflejos es la unidad básica sobre la cual se va a construir el movimiento voluntario, ¿sí?, a medida de que su sistema nervioso, la corteza, va madurando. Porque cuando nosotros nacemos, todos nuestros movimientos son reflejos. El niño, el recién nacido, es un conjunto de reflejos. Reflejo de presión palmar, reflejo de reacción plantar, marcha automática, reflejo de succión, reflejo de Landau. O sea, cuando ustedes vean, te van a escribir hasta más de 20 reflejos que tú puedes encontrar en el recién nacido. Son patrones de movimiento globales, pero a medida que la corteza va madurando, ¿sí?, con la experiencia, con el entrenamiento, esta actividad refleja se va modificando para realizar movimientos voluntarios. Porque tú, lo que haces tú a lo largo de tu vida es reproducir la evolución natural. Tú naces como un batracio. O sea, tú ves al niño tiene una sinergia flexora o una sinergia extensorito para sí nada más. Es un sapo, ¿no? Pero el niño va agarrando experiencia, ¿no es cierto? Va jugando todo y pasa a ser ¿qué cosa? Un reptil. Pero cuando repta ya pasó a ser un reptil, porque el reptil ya no se maneja con patrones, o sea, no está flexionado y extendido, sino que combina en un lado, flexiona y extiende, y en el otro lado combina y va madurando. Ya los movimientos se van haciendo más complejos. Y a medida que el niño sigue madurando, pasa de ser reptil a un cuadrúpedo, y comienza a gatear.
ya son movimientos más complicados. Y al final, a los 5 años, cuando el niño ya puede pasar de estar echado boca arriba a pararse, completó la maduración de su corteza motora. No digo de la maduración emocional, pero motoramente ya maduró. ¿Ya? Por eso es que vamos a hablar sobre el reflejo. Entonces, este es un arco reflejo, un órgano sensitivo, en este caso un uso muscular. Se generan potenciales generadores que se alcanza un nivel de activación, potenciales de acción de esta neurona aferente, que es la neurona del ganglio de la raíz dorsal. Acá el axón llega a donde una central integradora que viene a ser el cerebro, la médula espinal, donde hace sinapsis con una segunda neurona, que viene a ser la neurona eferente, la neurona motora. Acá, ¿no es cierto?, los estímulos no forman potenciales de acción, sino, como ya han visto ustedes, potenciales posinápticos excitadores o potenciales posinápticos inhibidores. Si se alcanza un potencial de acción, viaja a través del axón, que viene a ser un nervio motor, ¿no es cierto?, ¿hacia dónde? Hacia, en este caso, el músculo estriado a nivel de la unión neuromuscular, que como hemos visto se forman los potenciales de placa terminal, que se alcanza una magnitud adecuada, se produce un potencial de acción que genera la contracción del músculo. Ahora, la ley de Bell-Mayendi, siempre acuérdense, la raíz, todas las fibras aferentes son sensitivas y van a ingresar por la raíz dorsal. Todas las fibras eferentes son motoras y van a salir por la raíz ventral. ¿Ya? Vamos a hablar sobre las propiedades generales. Dice, el estímulo que desencadena un reflejo, por lo general, es muy preciso. Este estímulo se denomina el estímulo adecuado para un reflejo específico. Y si leen el libro, se refiere, por ejemplo, al reflejo de rascadura del perro. ¿Ya? ¿Has visto cómo se rasca un perro? Para que el perro se rasque, el estímulo adecuado son varios puntos táctiles separados, casi juntos, ¿no es cierto? Varios puntos táctiles separados, casi juntos, que imitan básicamente la rotación de un insecto. O sea, tendría que ser el arrastre de un insecto el estímulo adecuado para desencadenar el reflejo de rascadura. Entonces, las pulgas pueden reptar, pero ¿por qué prefieren saltar? Las pulgas pueden reptar, se arrastran, pero cuando están en el perro, ¿por qué creen que saltan? Porque como reflejo de rascadura tienen que ser varios puntos lineales al mismo tiempo. Al saltar no constituye un estímulo adecuado y por selección natural se habrán dado cuenta, es menos probable que desencadene el reflejo de rascadura y tienen mayor probabilidad de sobrevivir. Luego dice que la actividad refleja es estereotípica y específica, por cuanto un estímulo desencadena una respuesta concreta. Estereotípica significa que se presenta siempre de la misma manera, ¿ya? Pero esto no desencadena la posibilidad de que pueda ser modificada por experiencia, y es de lo que hemos hablado. O sea, los reflejos se presentan en forma estereotípica a un estímulo, pero pueden ser modificados por la experiencia, por el entrenamiento. Y dice que las neuronas alfa que inervan las fibras extrafusales en el músculo estriado son la parte eferente de muchos arcos reflejos, la vía final común. Y ahora vamos a hablar sobre el reflejo, los tipos de reflejos. Hay monosinápticos, que vamos a hablar a continuación, que están constituidos por una sola sinapsis, que sería este, ¿no es cierto? ¿No? Y reflejos polisinápticos, que están conformadas por dos o más sinapsis, ¿ya? La forma más sencilla de reflejo monosináptico es el reflejo de estiramiento, ¿sí? O reflejo miotático. ¿En qué consiste? Si yo, ¿no es cierto?, estiro un músculo con su inervación conservada, la respuesta va a ser la contracción refleja del músculo. Ese es un reflejo monosináptico. El más estudiado, el reflejo rotuliano, ¿no? Estimulas con golpecito el tendón del cuádriceps y se produce una contracción del refleja del músculo cuádriceps. ¿Cuál es el órgano sensitivo que participa en el reflejo miotático? Es el uso muscular. ¿Qué es el uso muscular? Es un grupo de fibras
que se encuentran intrafusales, que se encuentran rodeadas de tejido conjuntivo. O sea, como estas fibras musculares se encuentran envueltas dentro del tejido conjuntivo en el espesor del músculo, reciben el nombre de las fibras intrafusales. ¿Sí? Entonces también hay fibras extrafusales. ¿Cuál es la función de las fibras intrafusales y cuál sería la función de las fibras extrafusales? Esas ideas ya, si han terminado el sistema nervioso, deben tener esa idea. A ver, aquí no le he preguntado. Doctor, ¿cuál es la diferencia entre cuál es la función de las fibras intrafusales y cuáles son las funciones y la función de las extrafusales? O es lo mismo. ¿Qué opinas? ¿Qué recuerdas? ¿Qué han hecho en la práctica? Doctor, ¿qué son las fibras? A ti, doctor. ¿Qué son las fibras? Sí, ¿qué son las fibras si no? El doctor acá se hace como que no es como él. ¿Qué son las fibras intrafusales y qué son las fibras extrafusales? ¿Cuál es su función? ¿O es la misma? ¿No recuerdas? Las fibras intrafusales, como su nombre, son las que forman el uso muscular. El uso muscular tiene poca capacidad contráctil, o sea, genera muy poca fuerza para la contracción del músculo. Es un órgano sensitivo del estiramiento, o sea, va a responder al estiramiento y por ende va a llevar información sobre la longitud del músculo. Por eso participa en la propiocepción. Las fibras extrafusales, por el contrario, son más numerosas. Esas son las que tienen capacidad contráctil, esas son las que producen la contracción del músculo. ¿Ya? Intrafusales, uso muscular; extrafusales son las que producen contracción. Ahora, ¿quién da inervación a las fibras extrafusales? Por lo que hemos dicho anteriormente. ¿Ah? Las células, las neuronas motoras alfa. Y a las fibras intrafusales, ¿quién le da inervación? Las gamma. Entonces, en el asta anterior hay dos tipos de neuronas, alfa y gamma. Las alfa le van a dar inervación, como dice el doctor, a las extrafusales, que son las que tienen capacidad contráctil, y las gamma al uso muscular, ¿no es cierto?, que actúa como un órgano sensitivo que es sensible al estiramiento. Entonces, vemos acá, ¿no es cierto?, que estas son las fibras intrafusales, unidad de tejido conectivo. Recordar que las intrafusales, su parte central no es contráctil, sino que son contráctiles los extremos. Los extremos de las fibras intrafusales son las que tienen capacidad contráctil. Y vemos que hay dos tipos de fibras intrafusales, ¿ya? Tenemos las fibras de bolsa nuclear, que son las que tienen esta parte central dilatada, y las fibras de cadena nuclear. Y las fibras de bolsa nuclear son de dos tipos, las dinámicas y las estáticas. ¿Ya? Ahora, acá vemos que presentan fibras aferentes. ¿Qué significaba aferentes, Doc? ¿Qué significaba aferentes? Iban desde la periferia hasta el... Perfecto. Entonces, si tiene fibras aferentes de tipo 1A y de tipo 2, estas fibras aferentes, las dendritas, ¿de quién serían? Yo creo que dan su esquema mental. Esas fibras de tipo 1A y 2, que van, como tú dices, hacia la médula espinal, ¿parte de quién serían? ¿Qué dices tú, doctora? Lo que ustedes van a tener que desarrollar, doctores, para llevar bien el curso, o sea, ¿saben cuál es el tema de fisiología? Que como son sucesos que suceden en vivo, que son difíciles, es algo que lo bajes en YouTube, si tú lo lees tienes que tener buena capacidad de abstracción, ¿no? No es como anatomía descriptiva, no es como que, sino que tú tienes que prácticamente imaginarte todo, ¿no? O sea, plasmarlo, ¿no?
Entonces, si no has leído mucho a lo largo de tu vida, si no has desarrollado capacidad de abstracción, yo me imagino que cuando leen el galgano prácticamente es como que estuvieran leyendo a arameo, ¿no? O una lengua muerta, ¿no? Ustedes van a tener que desarrollar esa capacidad, acostumbrarse a la nomenclatura. Yo les pido que lo hagan ahora, ¿no? Que están en segunda, mejor mientras más pronto comiencen a dominar la terminología, como el inglés, ¿no? A medida que más desarrollas la terminología, más lo vas a comprender. Pero por lo que hemos dicho, ¿a quién pertenecerían estas fibras 2 y estas fibras 1A? ¿Ah? La neurona del ganglio de la raíz dorsal. Todo es lo mismo. Si tú me hablas de una vía sensitiva, la neurona cuyas dendritas van a estar en contacto con los órganos sensitivos, sean nociceptores, sean corpúsculo de Pachin, sean usos musculares, va a ser la neurona, ¿no es cierto?, que está en el ganglio de la raíz dorsal y cuyos axones, en este caso, se van a dirigir a la médula para hacer sinapsis. ¿Con quién, doctor? No quiero vivo porque... ¿Con las neuronas sensitivas? Es el que llamo, ¿ah? ¿Con las neuronas sensitivas? Estamos hablando de un reflejo monosináptico. El doctor ya dijo que la neurona, estas fibras 1A y 2 que son sensitivas, son los extremos dendríticos de la ganglio dorsal. La raíz, la neurona del ganglio dorsal te envía su axón hacia la médula espinal para hacer sinapsis. ¿Con quién? No le soplen, ¿ah? Si no, quiero que razonen, que piensen. Ubícate, todo lo que hemos hecho hasta ahora. Con otra neurona. Pues, ¿Ah? Con otra neurona. ¿Y a qué neurona? Neurona. Creo que apuntas todo. Si te estoy mandando que no sé, Soto, ¿con quién sería? ¿Con quién haría sinapsis? Doctora, ¿con quién haría sinapsis? Acá, doctora, ¿con quién haría sinapsis? ¿Ah? Fuerte. Con el músculo. Ah, su madre. De frente. Muy bien. Déjala como propiedad, pues. Está bien. Neurona alfa. ¿No es cierto? Pero, ¿ya? Y las fibras, también tiene axones eferentes. Yo entiendo que estos axones eferentes están llegando. ¿A quién pertenecerían esos axones eferentes? ¿Ah? Es parte de la vía, porque me estás hablando de la vía, no a quién pertenecen esas fibras eferentes. Si me estás hablando del haz corticoespinal, ¿ah? A la motoneurona. ¿Ya? Bien. Entonces quedamos con esa idea, miren, ¿no? O sea, las motoneuronas gamma dan inervación a las fibras intrafusales en sus extremos, ¿no? Y las motoneuronas alfa le dan las fibras extrafusales, que son las que realmente generan la contracción del músculo. El uso muscular es un órgano sensitivo que responde al estiramiento, ¿ya? Y que hay las fibras intrafusales dinámicas de bolsa nuclear y hay las fibras estáticas de bolsa nuclear, ¿ya? Entonces, lo que dice acá es que las fibras 1A, ahora, 1A a todas las fibras intrafusales, ¿sí? Las de tipo 2 solamente a las de bolsa nuclear estáticas y a las de cadena nuclear. Todo el dibujo que está aquí, ¿ya? Lo que te quiere decir es que las fibras de bolsa nuclear dinámicas, ¿sí? ¿No es cierto?, son parte de un órgano sensitivo. Cuando un órgano sensitivo es estimulado, genera potenciales de acción, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? Podemos hablar de codificación sensitiva. Y no solamente eso, dependiendo de la magnitud del potencial del receptor, también aumenta la frecuencia, ¿no? A mayor intensidad del estímulo, mayor potencial del receptor, aumenta también la frecuencia de los potenciales de acción. Lo que te quiere decir acá es que las fibras de bolsa nuclear dinámica descargan más mientras el músculo está siendo estirado. Es decir, te llevan información sobre la velocidad con que tienen lugar los cambios de longitudes del músculo. Todos se llaman dinámica. Tú vas estirando, descarga más la de bolsa nuclear dinámica. Llevan información
sobre la velocidad con que ocurre el cambio de longitud. Entonces este ayuda más a los movimientos correctores. Mientras que las bolsas, las fibras de bolsa nuclear estáticas y las de cadena nuclear van a descargar más cuando se mantiene el músculo estirado. ¿No es cierto? Entregan más información sobre posición. ¿Sí? Entonces vemos cómo el uso muscular, por sus fibras de bolsa nuclear dinámicas, estática y cadena nuclear, va a llevar información no solamente sobre la posición del músculo, sino también la velocidad con que tienen lugar estos cambios de longitud. ¿Sí? ¿Estamos claros? En resumen. Entonces dice, las fibras 1A son muy sensibles a la velocidad del cambio de la longitud muscular, respuesta dinámica. Las fibras 1A y 2 llevan información sobre la longitud del músculo en estado de equilibrio, respuesta estática. ¿Ya? Bien. Vamos a hablar, esta parte es importante. ¿Ya? Entonces, habla sobre la contracción de las motoneuronas gamma no produce contracción detectable en los músculos, ¿sí? Porque hemos visto que las motoneuronas gamma dan inervación a las fibras intrafusales que tienen escasa capacidad contractil. Sin embargo, dice, la estimulación hace que los sistemas contráctiles de las fibras intrafusales se acortan. Se acortan la inervación, ¿no es cierto? Llega a los extremos, entonces hace que los extremos del uso muscular se acorten. ¿Cuál es el resultado? ¿No es cierto? El aumento de la actividad de la motoneurona gamma aumenta la sensibilidad del uso muscular y por eso puede ocurrir actividad aferente del uso muscular durante todo el periodo de la contracción muscular. Para explicártelo mejor, cuando habíamos hablado de o han visto codificación sensitiva, ¿no es cierto? Entonces, todos los sistemas sensitivos, ¿sí?, pueden convertir un estímulo en una sensación conocida. Y habíamos visto que los sistemas sensitivos tenían atributos, o sea, los órganos sensitivos tienen atributos. Uno era la adaptación. Habían órganos sensitivos de adaptación rápida o fásicos y había unos que eran de adaptación lenta o tónica. ¿No es cierto? Habíamos visto, por ejemplo, cuáles eran órganos sensitivos de adaptación rápida, los corpúsculos de Pacini. ¿Por qué? Tú mantienes el estímulo a una intensidad constante y el órgano sensitivo deja de descargar. Porque si los corpúsculos de Pacini, que son órganos sensitivos de presión, no fueran de adaptación rápida, es decir, no dejaran de descargar, si tú mantienes el estímulo, la doctora no aguantaría mucho esa posición sentada. ¿Cómo estaríamos? Así, ¿no? Cada rato, ¿no? No aguantaría, ¿no? Pero como hay adaptación rápida, puedes tolerar unos 15 minutos estando sentado, ¿no? Y por el contrario, los nociceptores, que son los receptores que responden a estímulos lesivos, no podían ser de adaptación rápida, son de adaptación lenta. Tú mantienes el estímulo, sigue descargando, pues, porque no sé, si fuera de adaptación rápida, clavas un cuchillo, lo mantengo porque va a pasar el dolor, se va a adaptar. No, siguen descargando hasta que tú retiras el estímulo. Acá lo mismo. Yo tengo el uso muscular. El uso muscular es un receptor sensitivo al estiramiento. ¿No es cierto? Si estiro el músculo, ¿cuál va a ser la respuesta? Estamos hablando de reflejo miotático. Hemos dicho, ¿qué es el reflejo miotático? El estiramiento del músculo, pero supongamos, yo estiro el bíceps, la respuesta va a ser la contracción del músculo. ¿No es cierto? Porque cuando yo estiro, ¿se estiran los usos musculares? Sí, ¿no es cierto? Se generan potenciales de acción, como vamos a ver más adelante, como es monosináptico, que viajan hacia la motoneurona alfa, que da inervación al músculo bíceps. Entonces la respuesta es la contracción. Entonces el músculo se acorta. ¿El uso muscular se acorta? ¿Sí? Sí, ¿no es cierto? Porque, claro, hemos dicho que se dispone. La pregunta es, si el uso muscular se acorta, es un receptor sensitivo, ¿deja de descargar? ¿Por qué no? Si ya se acortó el músculo. Si tú me dices, o sea, las fibras intrafusales se disponen igual que las fibras extrafusales, ¿no? Entonces, si tú estiras,
¿no es cierto? Se produce el arco reflejo, el potencial que se genera en el uso muscular viaja por las fibras 1A hacia la motoneurona que da inervación al bíceps y esto produce la contracción del músculo. Entonces, al contraerse el músculo, la fibra se acorta, el uso ya no está estirado. ¿Deja de descargar? Sí. Pregunto, si el uso muscular deja de descargar, ¿llega información hacia la corteza sensitiva de que el músculo está cortado? Sí. Sí, dice el doctor. La respuesta de relajación. Ya. O sea, para ti, sí, deja de descargar, pero no llegaría información. Si el uso muscular deja de descargar, ya no llegaría información. O sea, mientras tú estiras, efectivamente va llegando la información a la corteza que el músculo está alargado. Pero si se contrae y el uso deja de descargar, llegan impulsos nerviosos llevando información que el músculo está cortado, no sería posible. ¿Qué sucede entonces? Ahí interviene la motoneurona gamma, porque cuando se activa la motoneurona alfa, también se activa la gamma, y la gamma lo que hace, contrae, se activa alfa y gamma. La alfa me acorta el músculo, me lo contrae, y las gamma me acorta el uso muscular, lo estira, mejor dicho, porque está en los extremos. Entonces se contrae, el músculo está cortado por la acción de las extrafusales, pero la motoneurona gamma hace que los extremos del uso muscular se estiren y la parte central se distorsiona y se produce la descarga. O sea, en el estado de contracción, la descarga del uso disminuye, pero sigue descargando, porque de esa manera llega información a la corteza que el músculo está cortado. O sea, probablemente cuando el músculo esté estirado, la frecuencia de potenciales será así, pues, ¿no? Y cuando está acortado será así, pues, ¿no? Sigue descargando. Por eso dice que la motoneurona gamma aumenta la sensibilidad del uso muscular, lo vuelve más excitable, ¿no es cierto? Y por eso puede ocurrir actividad diferente, o sea, el uso muscular sigue descargando durante todo el periodo de la contracción muscular. ¿Sí? Entonces nos quedamos con la idea. La motoneurona gamma mantiene la excitabilidad del uso muscular. ¿Cuál es la principal vía motora? Vamos a ir a la aplicación clínica de todo esto y algo que nunca se deben olvidar. ¿Cuál es la principal vía motora? A ver, doctora, tú. Sí, ¿cuál es la principal vía? Ábranse para que la doctora me crea, porque no me cree eso. Sí, claro. Ábranse para que la doctora no cree ni siquiera entonces. Ahí está. ¿Cuál es la principal vía motora? ¿Con qué grupo estás tú? ¿Con qué grupo? ¿Rabines? Ruiz. ¿Qué les he dicho, doctor? ¿Cuál es la principal vía motora? Miren, consejo, así como le digo a mis dos grupos. No quiero que sean neurólogos, ¿sí? Pero lo que tú nunca debes olvidarte cuando hablamos de todo lo que es la transmisión neurosensitiva es de la vía del cordón posterior, ¿no es cierto? ¿Qué sensaciones conduce la vía del cordón posterior? Tacto, presión, propiocepción, ¿no es cierto? Y la vía del haz espinotalámico anterolateral, ¿qué conduce? Dolor, temperatura, ¿no es cierto? Entonces tú vas a ver que un instrumento básico para el neurólogo es un martillo de reflejo. ¿Qué tiene? Su martillito de reflejos, por un lado lo va a abrir y vas a ver que hay un pincel, ¿no? Porque como eso es tacto, te va a evaluar la vía del cordón posterior. Y por el otro lado lo va a sacar y hay una agujita, porque así va a evaluar la vía espinotalámico anterolateral. Entonces eso es lo que nunca debes olvidar, tenerlo acá, ¿ya? Entonces, como hemos quedado en conclusiones anteriores, cuando yo tengo una lesión del haz espinotalámico anterolateral, por debajo de la lesión yo voy a tener un déficit de la sensación de dolor y temperatura contralateral, ¿no es cierto? Y cuando es del cordón posterior, la pérdida del tacto presión va a ser ipsolateral.
La vía que nunca debes olvidarte es la principal vía motora. Y ahora ojalá que te saques el tiempo para ver cuál es la principal vía motora. ¿Es ascendente o descendente? Descendente. ¿No recuerdas? ¿Alguien que recuerde cuál es la principal vía motora? Es la vía piramidal y está constituida por dos neuronas. La primera neurona motora está en la corteza motora, circunvolución precentral, y la segunda neurona motora, que como ya hemos visto, ¿dónde está ubicada, doctora? Doctora, la segunda neurona motora, ¿dónde está ubicada? Por todo lo que hemos visto. No le calladito, que lo veo, le pregunto. ¿Dónde está ubicada la segunda neurona motora? En el ganglio. Estamos hablando de vía sensitiva. Estamos hablando de la vía motora. Por lógica, después de todo lo que hemos hablado hasta ahora, doctora, ¿tú qué dices? ¿Dónde estaría la segunda neurona motora? Por todo lo que hemos hablado. ¿Están y no están? ¿Tú qué dices, doctora? Por todo lo que hemos hablado, ¿dónde está la segunda neurona motora? Oye, ¿verdad que yo le voy a contar? Yo tenía un doctor había un doctor el doctor Tazaico, siempre me acuerdo, nos enseñaba. Bueno, sí se podía dar el lujo porque estábamos más. Era igualito a Mr. Satán, ¿han visto algo que era un Z? No sé, era igualito. Pero cuando contestaba algo así, el doctor se metía un cabezazo contra la pared. Claro, o sea, no nos equivocábamos tanto. Yo no lo voy a hacer como ustedes, porque olvídense. Hemos dicho, por reducción, ¿dónde estaría la segunda neurona motora? Por todo lo que hemos conversado. ¿Ah? En el asta ventral, güey. En el asta ventral. Hagan sus estudios, eso nunca deben olvidarse, doctores. La vía piramidal, que es la principal vía motora, es descendente, está constituida por dos neuronas, ¿no es cierto? La corteza, el asta anterior o ventral, como dice el doctor, la segunda, ¿no? Y también saben que la vía, principalmente a nivel de la pirámide, se decusa, pasa hacia el lado contralateral. Por eso, si tú tienes un ACV, un infarto cerebral del hemisferio izquierdo, el déficit motor es en el lado derecho. Y si lo tienes en el lado derecho, el déficit es en el lado izquierdo, porque la vía se decusa y está constituida por dos neuronas, ¿ya? Entonces, dice acá que la motoneurona gamma aumenta la excitabilidad del uso muscular, ¿sí? Lo vuelve hiperexcitable. Entonces, ¿te imaginas tú un uso muscular hiperexcitable? No podrías realizar ni un movimiento voluntario, ¿no? Porque se estira, se contractarías así, ¿no? Tiene que estar controlada. Entonces, la primera neurona motora, ¿sí? Que cuando veamos el haz piramidal baja, se decusa, llega a las motoneuronas, a interneuronas, pero la función principal es inhibir a la motoneurona gamma. La inhibe. ¿Sí? Entonces, ¿qué crees tú que pasaría si tienes un infarto cerebral? Nosotros le decimos enfermedad cerebrovascular, pero para que me entiendan, tienes un infarto cerebral, ¿no es cierto? Corteza, muere la primera neurona. ¿Qué crees que pasaría con la excitabilidad del uso muscular? ¿Ah? No es la palabra. Ahí nomás, ¿qué pasaría con la motoneurona gamma si le quitas la primera neurona? Si tú le quitas a la neurona, a la primera neurona que la inhibe, ¿qué pasaría con el uso muscular? ¿Ah? Está hiperexcitable. El uso muscular, cuando hay una lesión de la primera neurona motora, se dice que la motoneurona gamma está liberada y el uso muscular está hiperexcitado. Entonces la traducción clínica, ¿cuál va a ser? La hiperreflexia y la hipertonía. O sea, va a haber un aumento del tono muscular, de la resistencia al estiramiento, porque apenas se estira se va a contraer y muere, ¿no? Claro, el paciente hasta te patea. Hiperreflexia, hipertonía. Entonces ya sabes, lesión de primera neurona motora, hiperreflexia, hipertonía. Y eso es lo que te va a ayudar en la emergencia.
¿Y qué pasaría si la lesión está a nivel de la segunda neurona motora? ¿Cómo crees tú que estaría la excitabilidad del uso muscular, doctor? ¿Qué crees? Por todo lo que hemos dicho. La lesión ya no está a nivel de la corteza. Tienes un cuadro de poliomielitis. Destruye la célula del asta anterior. ¿Cómo crees que estará mata la gama? ¿Cómo estaría la excitabilidad del uso muscular? Pero solamente por lógica, ¿por qué harías? Si ya sé que la lesión de la primera neurona está hiperexcitable y con hipertonía, y yo sé que la neurona gamma aumenta la excitabilidad del uso muscular, pero ahora ya la gamma está muerta, ¿cómo está la excitabilidad del uso? No le soples, ya todos tuvieron su Hipoexcitable. Hipoexcitable. Hipoexcitable, ¿ya? Claro. Por eso cursa con hipotonía e hiporreflexia. El tono muscular es la resistencia, es el estado de semicontracción del músculo. El músculo está en un estado de semicontracción, ¿no? O sea, tú tratas de estirarlo de cierta facilidad, ¿no? Es el tono muscular. Cuando hay lesiones de la vía piramidal, el tono muscular puede estar incrementado o puede estar disminuido. Entonces, cuando te llegan todas las parálisis, ya ves parálisis, ¿pero qué? Entonces, tú evalúas, este paciente sí, pues tiene parálisis, ¿pero qué? Yo iba al doctor, el tono está aumentado y el paciente tiene hiperreflexia. Esta es lesión de primera neurona motora, que pase a tomar una tomografía o una resonancia acá en la chimba, ¿no? Así es, ¿no? Y si tú evalúas y de esa pared tú ves que el paciente tiene disminución del tono o hay hiporreflexia, la lesión es en la segunda neurona motora. No le vas a tomar una tomografía al paciente, pues, ¿no? Te vas a orientar una electromiografía, por lo menos, ¿no? Para corroborar la falta de convolución a nivel de los nervios periféricos. Entonces eso es lo que nunca debes olvidarte. Lesión de primera neurona, cuando tú veas hiperreflexia, hipertonía, esa es lesión de primera neurona motora. Si tú ves hipotonía, hiporreflexia, es lesión de la segunda neurona motora. Corteza primera hasta anterior segunda. ¿Ya? Lo vamos a dejar ahí nomás, doctor. ¿Ya? ¿Preguntas hasta ahí? Ninguna.